Pensé que lo ibas a apagar ahí, Puri. Ay, la magia. ¿Ya ven? Esos son los bloopers que luego hay que borrar de las ediciones. Están como de postal ahí, Carla y Misael, ¿no? Pero ya los voy a quitar de ahí, lo siento. Les voy a decir como dicen en la televisión, no hagan esto en su casa, niños. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Es un gozo, como cada domingo, el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y pues obviamente es una gran responsabilidad para quien está aquí al frente, hermanos, y como decía el apóstol Pablo, ¿no? No pretendo yo haberlo alcanzado, sino que todos los días, todos aquí, nos esforzamos constantemente por tener una vida agradable delante del Señor. Les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Karen, espero que te sientas en tu casa y que te sea de bendición tu estancia el día de hoy. Edgar, bienvenido. También espero que te sea de bendición el tiempo que estés aquí. Y bueno, para los que estuvieron orando por mi hermano, ahí está mi hermano. Entonces, después de 2 semanas de estar en recuperación, ya está aquí con nosotros y está listo para irse a su casa, dice él. Entonces, pues ya se va. Gracias a Dios, porque también el estudio de patología resultó negativo. No hay cáncer, no hay nada. Entonces, gloria a Dios porque se va tranquilo. Y como eso, todos tenemos cargas, hermanos. Todos tenemos diferentes situaciones en nuestra vida cotidiana que no siempre nos enteramos los demás, ¿verdad? Pero para eso está nuestra iglesia, ¿no? Y siempre les he dicho, el día que ustedes quieran compartir algo con la iglesia, ustedes le escriben al pastor y el pastor lo filtra, ¿verdad? Y lo comunica a la comunidad de fe que somos nosotros. Por eso también últimamente hicimos ahí una breve depuración, ¿verdad? Del grupo de WhatsApp, porque es una comunidad íntima, hermanos. Entonces, si yo voy a publicar ahí una situación que tiene que ver con una situación personal, pues obviamente no la compartimos con todo el mundo, ¿no? Sino con nuestra familia. A veces yo creo que todos tenemos un grupo de WhatsApp con nuestra familia, ¿no? Y seguramente ahí compartimos situaciones que solamente tienen que ver con nosotros. Lo lamento, ustedes todavía no tienen ni celular. Entonces, ya saben, ¿no? Los inconformes, siempre hay inconformes, hermanos, ¿no? No se crean. No todos estamos aquí a gusto. Muy bien, pues el día de hoy, hermana Melania también, qué gusto que esté con nosotros, Socorrito, hermana Eustolia. Es un gusto tenerlos a todos aquí con nosotros y qué hermoso es poder compartir la palabra de Dios en medio de nosotros. Y qué hermosa esta serie de la que hemos estado hablando, acerca de la reverencia que le debemos a Dios, ese respeto, ese reconocimiento, esa exaltación por el simple hecho de que es. Dios es Dios y simplemente por eso, hermanos, Él merece toda nuestra reverencia, todo el honor, toda la alabanza, la merece Él. Iniciamos nuestra serie precisamente identificando quién es Dios y por qué tenemos que darle reverencia. Nuestra serie se llama Reverencia, mi devoción a Dios. Y hoy vamos a abundar en el concepto de devoción. Y decíamos, bueno, tenemos que honrar a Dios entonces, tenemos que darle reverencia. Y en primer lugar, pues hablamos de 5 conceptos importantes que tenemos que desarrollar en nuestra vida, a través de los cuales nosotros le damos reverencia a Dios, honra a Dios, reconocimiento a Dios. ¿Cómo? Dijimos, andando en unidad, andando con una vida renovada, andando en amor, andando en luz y andando con sabiduría. Y este último punto, qué importante fue, hermanos, el poder decir, mira pues con diligencia cómo andes. No al ahí se va, no al azar. Dice, mira con diligencia por dónde andas. Cuando tú caminas,
Muchas veces nos tropezamos porque no ponemos atención en el camino en el que vamos. Y dice el apóstol Pablo, mira con diligencia cómo andas. Y dice, no como necios, traducíamos necio como tonto, ¿verdad? No como que no sabes para dónde vas, no sin sentido, no sin un destino específico, no como necio, sino como sabio, sabiendo a dónde vas. Si tú sabes a dónde vas, en primer lugar, vas sin prisa. Y en segundo lugar, vas tranquilo porque sabes que vas a llegar. Y ese es nuestro camino al reino de los cielos, hermanos. Nuestro camino a la eternidad ya está marcado, ya está establecido. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, si tú confiaste en su sangre para el perdón de tus pecados y además de eso crees que Él resucitó de los muertos, entonces déjame decirte que tienes vida eterna. Te has convertido en ciudadano del cielo y el día que pases, que abandones, que dejes este cuerpo, vas a estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Qué gusto hablar con tanta gente salva. De verdad, es un gozo estar con ustedes. Pero, ¿cómo lograremos este andar digno? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es lo que leíamos. Andar como es digno del Señor. Andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Cómo lograrlo? Ya vimos esas 5 formas de andar en nuestra vida de tal forma que agrademos al Señor. Pero ¿cómo logramos ese andar diariamente? ¿Cómo logramos ese andar de manera cotidiana? Lo logramos, hermanos, a través de desarrollar hábitos piadosos. Y ya dijeron por ahí, no, ya salió la frase dominguera. Primero que la intencionalidad, luego que la devoción. Y ahora los hábitos piadosos, ¿no? Sí, vamos a hablar acerca de los hábitos piadosos. ¿Cómo vamos a lograr este andar? ¿Cómo logras bajar de peso? En primer lugar, te lo tienes que proponer, ¿no? En segundo lugar, tienes que establecer una meta, ¿no? Si ahorita peso 70, quiero... No es cierto. Si ahorita peso 70, quiero... ya se les dio risa, ¿verdad? Quiero pesar 65, ¿no? Es que ya estoy gordo, ¿no? Peso como 50. Voy a bajarle a 47, ¿no? Para los que se extreman, ¿no? Para los que son extremos. Entonces estableces una meta, dices, ok, quiero llegar allí. Ok, ahora, ¿cómo voy a llegar ahí? Desarrollo ciertos pasos, me esfuerzo, logro mi primera semana y luego digo, no, pues no me veo tan gordito, ¿no? Ahí estoy bien. Hábitos piadosos. Hay hábitos saludables, hay otro tipo de hábitos, ¿verdad? Pero hay hábitos piadosos también. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de eso. Vamos a hablar acerca de honrar a Dios, de darle reverencia a Dios a través de desarrollar hábitos piadosos en nuestra vida. Acompáñame a hacer una oración y ponemos este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, a ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza, la excelencia, la majestad por todos los siglos de los siglos, Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos porque tú eres el creador de todo, Señor. Porque tú eres desde siempre y hasta siempre. Porque tú ya es la eternidad y tú vives fuera del tiempo, Señor, tú vives fuera del espacio. Y, Señor, no alcanzamos a entender. Ayúdanos a entender lo poco que podemos entender de ti. Y, Señor, amarte a través de nuestra obediencia y buscar desarrollar hábitos, Señor, en nuestras vidas que te estén honrando y que nos ayuden a ser testigos vivos, testigos fieles de tu existencia y de tu amor para con la humanidad. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pero ¿qué es un hábito? ¿No? Ok, desarrollemos hábitos piadosos. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Dice la Real Academia de la Lengua Española que un hábito es un modo especial de proceder o de conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Lo voy a leer otra vez porque en base a esta definición vamos a encontrar algunas cosas que son importantes de resaltar. Es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas de instinto. ¿Ok?
Un hábito puede definirse como un actuar sin pensar o hacer una acción de forma automática. Desde cepillarnos los dientes, hermanos, todos los días después de comer, o tomarnos un vaso de agua cuando te despiertas porque te dijeron que es saludable, ¿no? O tomarte un vaso de agua antes de comer porque también te dijeron que es saludable. O salir a tomar sol de vez en cuando porque te dijeron que es saludable. Si se fijan, muchos de nuestros hábitos tienen que ver con el sentirnos más saludables. ¿Por qué? Porque nos interesa estar bien de salud, porque nos interesa vivir bien, porque nos interesa tener una vida larga probablemente, ¿no? Hay quienes todas las mañanas no perdonan tomarse un café, ¿no? Hay quienes extrañamente no perdonan salir de su casa sin leer su Biblia. Gente rara, ¿no? Pero bueno, todos tenemos muchos hábitos que configuran lo que es nuestra rutina diaria. Esos son los hábitos. Ahora, cuando yo hablo de hábitos piadosos, estoy hablando de la piedad, ¿no? ¿Y qué es la piedad? La piedad también, definición de diccionario, dice que es un sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Me da piedad, ¿no? Y el segundo significado es el que nos da un poquito más de claridad. Dice que es una devoción religiosa. Y ya dimos la vuelta, ¿no? Ya regresamos a reverencia, mi devoción a Dios. ¿Y qué es devoción? Ya habíamos dado una definición en un inicio de la serie, pero vamos a entenderlo como un sentimiento y actitud, o sea, es un sentir, un sentimiento y actitud de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa, etc. Repito, sentimiento y actitud de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa. Eso es devoción, un sentimiento y una actitud de respeto. Y eso es lo que nosotros le debemos a Dios, hermanos, tener una actitud de reverencia, de respeto, de reconocimiento. ¿Por cuáles méritos? Porque Él es Dios, simplemente porque Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos, dice, ¿no?, la Biblia, y ovejas de su prado. Nos acordamos del mismo pasaje, Mari, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir un hábito piadoso en base a estas definiciones del diccionario? Lo vamos a poder definir como una conducta que contribuye al desarrollo precisamente de un sentimiento y una actitud de reverencia a Dios, inspirado por la dignidad de Él y que adquirimos a través de la repetición cotidiana de la misma, o sea, de esa devoción. ¿Ok? Entonces, ya armamos nuestra definición, ¿no?, de hábito piadoso. Es una conducta que contribuye al desarrollo de ese sentimiento y esa actitud de respeto, de reverencia hacia Dios, inspirado exclusivamente porque Él es digno, porque Él es Dios. ¿Y cómo? A través de la repetición precisamente de estas conductas o hábitos piadosos. Muchas veces, de manera equivocada, hermanos, pensamos que entre más fieles nos mantengamos a Dios, nos vamos a sentir más espirituales. Van a decir, ¿y no era así? Pues no. El apóstol Pablo nos dice algo al respecto, ¿no? Es nuestro ejemplo de que no es así. Porque a veces decimos, no, pues ya con que vaya a la iglesia, con que ofrende dinero, con que participe de la reunión de oración, venga a los varones, venga a las mujeres. Eso a veces lo entendemos como fidelidad. Pero sabe, el apóstol Pablo llegó a una conclusión después de todo eso que hacía él como una persona fiel a Dios. Él llegó a una conclusión, y esa conclusión está en 1 Corintios 15:9, si quiere buscarlo. Pero él se reconoce a sí mismo en ese pasaje, dice, como el más pequeño de los apóstoles. Es más, dice, no soy digno de ser llamado apóstol. En algún otro fragmento de la escritura dice que es como un abortivo. Es más. Entonces, imagínense el apóstol Pablo. Yo siempre he dicho que el apóstol Pablo se creía mucho, y así es, ¿no? Entonces, el Señor lo confrontó con esa soberbia que él tenía, ¿no? Judío de judíos, ¿no? Fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, ¿no?
ciudadano romano, o sea, siempre trae unas credenciales así de esos currículums que son como de 10 cuartillas que ya nos acostumbran hoy en día, ¿no? Pero él se presentaba a sí mismo así. ¿Y a qué conclusión llega el apóstol Pablo después de todo esto? Dice, soy como un abortivo, soy algo despreciable. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y a qué conclusión llegamos con eso? Que esa es la clase de progresión o de avance espiritual que nos va a mantener con un amor vivo, hermanos, y nos va a hacer entender también esa pobreza de espíritu de la que habla el Señor Jesús en el Sermón del Monte cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que sean pobres espiritualmente, ¿no? Sino que tengan esa necesidad espiritual de Dios. ¿En qué momento nosotros dejamos nuestro primer amor? Pensando en que es Dios, en que es Cristo. Cuando dejamos de tener dependencia de Él, hermanos, cuando nos olvidamos que le debemos todo a Él, cuando nos olvidamos que Él nos rescató, que Él nos salvó, que Él nos da todo lo que necesitamos para subsistir. Porque cuando conocemos a Cristo decimos, el Señor ha suplido mi necesidad. Ahora te he encontrado, Señor. Cantábamos, llénanos, Señor, lléname, satisfáceme. Pero una vez que lo hace, te empiezas a olvidar de Él, porque ya no necesitas, porque ya tienes trabajo, porque ya tienes que comer, porque ya conseguiste lo que necesitabas, porque ya sanó la persona por la que orabas. Tantas cosas que a veces nos atraen al Señor. La necesidad es lo que nos atrae al Señor. Y el ya no sentir necesidad por Él es exactamente lo que nos lleva a olvidarnos de Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos cotidianamente, una necesidad de Él. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, dice así, clama por ti mi alma. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca del ayuno, pero hacíamos un ejercicio con los jóvenes, ¿no? Ayunamos con los jóvenes, ayunamos un día, de viernes a sábado, ¿no? Y nos pusimos todos aquí arriba del altar y decíamos, ¿cómo te sientes? No, pues es que se siente feo sentir hambre, ¿no? Porque cuando tenemos hambre, pues vamos, abrimos el refri y uno de los chicos decía, no, es que siempre bajo al refrigerador, lo abro y sé que hay algo que puedo comer, ¿no? Pero fue algo bonito porque ese chico me decía, nos decía a los demás, ¿no? Pero yo decidí no hacerlo. Y entonces no fui a abrir el refrigerador, ¿no? Les decía, ¿cómo te sientes? No, pues es que me llora mi tripita, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros sintamos esa necesidad por Él, que tengamos esa hambre de Dios, esa hambre por su palabra, esa hambre por estar en su presencia. Esa dependencia de Dios es en lo que Dios se goza, es en lo que Dios se gloria, en que nosotros le busquemos de esa forma, con esa devoción, ¿ven? Es ese sentimiento, esa actitud de te necesito, Señor. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Esos son los hábitos. Ahora, pero se preguntarán, no, bueno, ¿y quiénes son los que desarrollan estos hábitos piadosos? ¿Quiénes son los que tienen que desarrollar esos hábitos piadosos? Bueno, bienvenidos. ¿Sabe cómo les conocían a los primeros cristianos ahí en el libro de los Hechos? Era una de las formas en la que los reconocían. Les decían los de el camino, ¿no? O los de ese camino. Pero si se fijan, lo escribimos con mayúsculas porque hablamos de Jesús. Y el versículo base de esta serie, ¿se acuerdan cuál es? Primera de Juan 2:6, que dice que si alguno permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El Señor es un camino. Y por eso se les conocía como los del camino. Y dice que Pablo perseguía a los de ese camino, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que deben desarrollar estos hábitos piadosos? Pues los del camino. ¿Ok? Entonces, si tú eres del camino, de este camino, tú deberías buscar desarrollar esos hábitos piadosos. Pero ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas que proclaman ser creyentes? Esas personas que proclaman ser cristianos. Estamos hablando de que había 5 cosas que tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que andar en unidad, tenemos que andar en una vida renovada, tenemos que andar en amor, tenemos que andar en luz, tenemos que andar en sabiduría. ¿Quiénes son esas personas que andan así, no?
Dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De veras? Bueno, las características de los que andan en el camino. En primer lugar, tienen que desarrollar un amor por las Escrituras. ¿Amas la palabra de Dios? Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis por ella para salvación, ¿no? También estas personas del camino, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero ellos desarrollan una nueva conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Dice en Hebreos 5, versículos 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Es que no sé si puedo hacer esto. No, pues háblale al pastor, ¿no? Oye, es que no sé si esto estará bien. Ah, pues háblale a la hermana espiritual, a la hermana consejera, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos tomar esas decisiones? ¿Por qué no estamos instruidos? ¿Por qué no tenemos alimento sólido que nos ayude a madurar y que podamos depender exclusivamente de Dios y pues de la palabra del Señor? También estas personas del camino, ¿saben? Ellos tienen un nuevo deseo de ser como Cristo. Ellos quieren ser como Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta gente del camino, rara, ¿no? Otra de las cosas que ellos presentan es una nueva presión social por el cambio que los demás ven en su vida. Presión social, ¿qué es eso, no? Pues que te vean con una Biblia y te digan, ¿y eso qué? ¿Ese libro qué? ¿No? Oye, es que el domingo vamos a ir a jugar fútbol. No, es que tengo que ir a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Y eso qué? Oye, es que el sábado va a estar bueno el partido de fútbol. No, es que vamos a tener una reunión bien padre de varones y vamos a asar carne. ¿No? Y además va a haber una conferencia con el conocido pastor latinoamericano Hugo Velasco. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! ¿No? No, ¿qué? ¿Conferencia de varones? ¿Qué es eso? O sea, no. Esa es la presión social, ¿no? De oye, es que yo voy a una iglesia católica, una escuela católica, perdón. Y entonces hay capilla y me llaman a misa, ¿no? Miss, perdóneme porque, pues yo no participo de esas cosas, ¿no? ¿Por qué o qué? No, soy cristiano. ¿Cristiano de qué o qué? ¿Cuál, no? Vente a la misa. No, no voy. Ah, pues no. Entonces, ya les dan chance de que se queden aparte, ¿no? Pero esa es la presión social. Esa es la presión social. Oye, ¿y por qué no hablas como nosotros, no? Pues porque no puedo hablar maledicencia, ¿no? Ay, ¿y dónde dice eso? Pues en la Biblia. ¿Y por qué un libro rige tu vida? O sea, déjate de payasadas, ¿no? Esa es la presión social, ¿no? O que tus papás te dicen, ay, ya no convives con nosotros, nunca nos visitas en domingo. Y tú les dices, es que voy a la iglesia. Ay, ¿cuál iglesia? Ya, mi mamá me corría de mi casa, ¿no? Ya, vete con tu pastor, Raúl. Así me decía mi mamá, ¿no? Esa es la presión social. Bueno, pero la sufren los del camino, ¿sale? Entonces, nosotros vemos en 1 de Pedro 4:5 que dice eso. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, el tiempo pasado, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros, o sea, los del camino, no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Y os ultrajan. Esa es la presión social, ultrajarnos por eso, ¿no? Pero ¿saben? Dice allí el apóstol Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo decía en Efesios 5? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hablando a los muertos, a los que están muertos en sus pecados. Pero los del camino ya no están en ese estado. ¿Quiénes son estos del camino? Dice que también tienen un nuevo deseo de anunciar a Cristo a otros. Gente loca, ¿no? Que anda queriendo convencer a los demás de algo que ellos creen, ¿no? Del camino, precisamente. Dice Colosenses 1, 28 y 29.
Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Es la misión de los del camino, ¿no? Es los del camino, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más caracteriza a estas personas del camino? Un nuevo amor hacia otros cristianos. ¿Por qué puras cosas nuevas, no? Porque dijimos, 2 Corintios 5:17, ¿no? Que estamos en una nueva vida. Entonces, todo esto es novedad para el que está en el camino. Dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, un nuevo amor hacia otros del camino, a otros cristianos. Un amor hacia otros cristianos. Y es increíble, ayer habíamos aquí 21 varones, ¿no? Les decía yo 21 bigotones, menos un par que no les sale, ¿no? Pero qué difícil es para los varones, fuera del ambiente de la comunidad de fe, encontrar amistades reales, amistades auténticas, amistades con las que te puedes tomar un café y platicar mucho tiempo, ¿no? Y que no necesitas otro tipo de ambiente para convivir, para pasarla bien, ¿no? Yo he tenido esa oportunidad con varios de ustedes y es un tiempo tan hermoso poderlo pasar, o en familia, ¿no? Y hablábamos de lo solo que es la vida del casado, ¿no? Porque renuncias a tus amistades que tenías, pues obviamente cuando eras soltero, porque es complicado, ¿no? Recuerdo el día que le dije a mi esposa que tenía unas amigas especiales, ¿no? Sí, ya que sé que les da risa. Y ella más, ¿no? Pero me dijo, le voy a decir al pastor Nelson de tus amigas especiales. Dije, no, ya, ahí muere. ¿No? Entonces, decíamos, ¿qué pasa, no? ¿Sí? Amor hacia otros cristianos. Es difícil tener amistades genuinas fuera de la fe, fuera del camino, porque normalmente, ¿qué es lo que tiene el hombre que no tiene a Dios? Intenciones ocultas a veces, intenciones extrañas, ¿no? Tuve la oportunidad de relacionarme con diferentes personas que al final de cuentas supe que eran homosexuales, ¿no? Y qué difícil es mantener una relación fuera del ámbito sentimental con ellas, ¿no? Porque siempre buscan otra cosa, ¿no? Digo, dicen, no, es que hay que respetarlo. Sí, no, respetémonos todos, pero ahí está esa línea divisoria, ¿no? Y es complicado y de varias experiencias yo les puedo comentar al respecto, ¿no? Ya les he platicado en algún momento acerca de otro. Pero bueno, aquí estamos hablando de los hábitos piadosos. Y esas personas que demuestran todas estas características en sus vidas son los del camino. Y esas personas son las que deberían desarrollar hábitos piadosos. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Sí, a través de su vida. Ya dijimos 5 cosas que tienen que pasar en nuestras vidas para que nosotros honremos a Dios. Y eso lo vamos a lograr desarrollando hábitos piadosos. Hace tiempo compartí una predicación aquí mismo que le llamamos la píldora espiritual, ¿no? Y se trataba precisamente, no sé si todavía tienen ahí su cartoncito, y regalamos unos cartoncitos de impresos que decían lo que era la píldora espiritual, ¿no? Porque tenía una consigna, decía, si espiritualmente quieres crecer, estos deberes tendrás que hacer. Sí, así decía, ¿no? Entonces, esos son los hábitos piadosos que tenemos que desarrollar. Solamente los voy a enumerar y se los voy a acompañar de un versículo para que sepan cuáles son. Pero el día de hoy lo que yo quiero hacer es darles algunos consejos, unos tips acerca de cómo poder desarrollar hábitos, hermanos. Principalmente estos hábitos piadosos. ¿Cómo podemos hacerlo? Ay, de seguro no nos va a hablar de los 21 días. Ah, espérense, todavía no llegamos allí, ¿no? En primer lugar, orar, hermanos. Importantísimo, orar. Leemos en 1 Tesalonicenses 5, orar sin cesar, pero dice Colosenses 4:2,
perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es perseverar? Ser persistente, ser constante, hacerlo todo el tiempo. En segundo lugar, sí, leer la Biblia. Leer la Biblia, ¿es un hábito piadoso? Sí. De esa manera conocemos a Dios. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, si nosotros queremos madurar en el conocimiento de Dios, tenemos que conocer a Dios y solo lo podemos conocer a través de las Escrituras, que es la única fuente oficial para poder conocer a Dios. No hay otra forma. Tercer hábito piadoso, predicar el Evangelio. ¿Es un hábito piadoso? Sí, definitivamente es un hábito piadoso. Dijimos que los del camino anuncian a Cristo. Anuncian a Cristo a otros. Y vemos en Marcos 16:15, también lo que vemos en Mateo 28, ¿sí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Obviamente refiriéndose a las criaturas del género humano, ¿verdad? Cuarto hábito piadoso, ofrendar, diezmar, ¿ok? Yo sé que has leído mucho, yo sé que te han dicho y has visto algunas conferencias y otras predicaciones que dicen que el diezmo no aplica para la iglesia no testamentaria, ¿no? Para el creyente del pueblo de Dios. Efectivamente, pero si tú quieres ofrendar el 10% de lo que el Señor te prospera, gloria a Dios. Si quieres ofrendar más, gloria a Dios. Si quieres ofrendar menos, gloria a Dios. Porque eso viene del corazón, viene de un corazón agradecido, de un corazón recíproco. Cuando tú sabes que alguien te regala un 100% y dice en la palabra de Dios que debemos nosotros contribuir para la obra de Dios, dices, bueno, pues te voy a dar el 1%. Bueno, si eso nació de tu corazón, ese es el tamaño de tu agradecimiento, ¿no? Y no me voy a poner aquí como los de otras instituciones, ¿no? Que el Señor te va a bendecir dependiendo del tamaño del billete que pongas en el sobre. Eso no existe. Eso no existe y no digas tampoco que ya salió el peine, porque si tú no entiendes lo que es la ofrenda, tú no tienes por qué ofrendar. No tienes por qué diezmar. Aquí nosotros no queremos tu dinero, ¿ok? Entonces, diezmar es otro hábito piadoso. Dice en 2 de Corintios 9:6, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, o sea, no digas, ay, mis 50 pesos, mis últimos 50 pesos, no, así no. Tampoco por necesidad, ay, pues es que el pastor dice cada domingo que tenemos que ofrendar, ¿no? O sea, pues vamos a ofrendar, porque si no, igual ya no nos reciben, ¿no? O ya no nos dan café, bueno, no, tampoco así, no por necesidad, dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, Él se complace en la reciprocidad que tú tienes hacia Él. Otro hábito piadoso, reconocer nuestro pecado. ¿Por qué es un hábito piadoso? Porque Dios no oye a los pecadores. Entonces, si tú dices, voy a orar, pero hay pecado en tu vida, la Biblia dice que el Señor no te escucha. Lo siento, lo dice la Biblia. Tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que pedir perdón por tu pecado y el Señor promete, ¿verdad? En 1 de Juan 1:9 hasta el 2:1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice ahí en el 10, ¿verdad? Dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Otro hábito piadoso, sexto hábito piadoso, ayunar. Justo es lo que les hablaba, ¿no? Del ayuno. El ayuno no es algo que Dios estableció, hermanos, pero es algo que Dios acepta como una actitud de parte del hombre hacia Él, en un estado de humildad, en un estado de necesidad, de decir, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Es un acto de humildad, un acto de reverencia también. Incluso el Señor Jesús lo practicaba, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos deja con esa incertidumbre de, bueno, es algo que Dios estableció, pero Dios no lo estableció. El hombre fue el que empezó a hacerlo como una actitud hacia Él de reverencia. Y el Señor lo practicaba, los apóstoles lo practicaban, los discípulos lo practicaban, y nosotros debemos practicarlo. Debemos practicarlo. Después voy a hacerles una invitación. Pero bueno, dice en Mateo 4:2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. ¿Quién? El Señor Jesús. Para iniciar su ministerio, Él ayunó, hermanos. Él ayunaba cada vez que tenía algo enfrente por hacer. Él ayunaba. Los apóstoles también. ¿Sí? Era una práctica, un hábito piadoso que ellos practicaban. Dice en Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Podemos ayunar buscando precisamente el favor de Dios, ¿sí? Buscando el favor de Dios. Y si se acuerdan del libro de Jonás, lo que pasó en Nínive, ¿no? ¿Se acuerdan de Jonás, no? Jonás sí es el que se pasó unos cuantos días ahí en la panza del pez, y fue precisamente porque él no quería ir a predicar a una ciudad que ya estaba condenada a la destrucción, se llamaba Nínive. Y él dijo, no, yo no quiero ir, que se mueran los ninivitas, ¿no? Así el Jonás, ¿no? Entonces, por eso Dios cumplió su voluntad a pesar de lo que decía Jonás. Y cuando finalmente llega Jonás a Nínive, le dice, ok, dice el Señor que los va a destruir si no se arrepienten, bye, ¿no? Así fue Jonás de mala gana. Y entonces el rey ahí de Nínive dice, ¿saben qué? Vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y ayunaron hasta las vacas, los perros, los camellos, todos ayunaron. ¿Y qué creen? El Señor perdonó a Nínive. Entonces, ¿funciona? Sí, funciona. Y es un hábito piadoso, hermanos. Por último, el último hábito piadoso que les quiero mencionar es involucrarnos en el servicio de la iglesia local. Dice en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y nos debemos amor y servicio los unos a los otros. Así es, servicio. Dice, es más, en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, o sea, sírvanse por amor los unos a los otros. El servicio en la iglesia. Así es. Esos son los hábitos piadosos. Y si los acomodamos, dice píldora. ¿Ok? Después acomodan las letras con las que inician, pero ahí dice píldora. Y esa es la píldora espiritual. Pero lo que hoy te quiero dejar como un consejo práctico para desarrollar hábitos piadosos no es lo de los 21 días. Dicen que en 1960, un cirujano plástico que se llamaba Maxwell Maltz, él era cirujano plástico. Entonces, él observó que las personas a las que les había amputado algún miembro, alguna parte de su cuerpo, tardaban 21 días en acostumbrarse. Esto es, dejaban de extrañar a su dedo, a su pierna, a su brazo, a su mano. Yo no creo que tardara tampoco en extrañar una de mis manos, ¿no? Pero de ahí surge el tema de los 21 días, ¿no? Que dicen, no, que si lo haces constantemente 21 días lo vas a lograr. No es cierto, esto es un mito, hermanos. El señor era un cirujano plástico, no era sociólogo, ¿no? No era psicólogo tampoco. Entonces, hay un estudio que sí hizo una entidad un poquito más, no es que no haya sido serio el señor Maxwell, ¿no? Pero un estudio que se hizo en el Colegio Universitario de Londres dice que no hay realmente un tiempo establecido o mágico para poder desarrollar un hábito. Pero siempre está involucrado el factor tiempo. Siempre está involucrado el factor tiempo. Y según esta investigación británica, formar un hábito, lo que ellos encontraron es que nos puede llevar aproximadamente 10 semanas, aunque el tiempo varía entre una persona y otra. ¿Sí? ¿De qué se trata formar un hábito? Se trata, como decíamos en nuestra definición, cuando definimos lo que era un hábito piadoso, decíamos que teníamos que repetir esa actividad de una manera constante. Entonces, para crear un hábito tenemos que repetir esa acción de una manera sistemática, pero algo muy importante, en el mismo contexto. Si yo quiero correr todos los días, tengo que definir cuánto voy a correr, dónde voy a correr y cómo voy a correr. No es de voy a caminar 10 minutos, ¿no? Pero hoy camino en mi casa, mañana camino en el parque, pasado en el camellón. Eso no es un hábito, implica el mismo contexto. Y lo que dice precisamente este método para poder desarrollar un hábito
es que todo empieza con un hábito, con una fase de iniciación, o sea, con una primera fase en la que tienes que seleccionar primero la actividad que vas a desarrollar. Si tú dices, orar todos los días 10 minutos. No. Ok, ¿a qué hora? ¿Dónde? Y cuando hablamos del devocional, siempre decimos, escoge un lugar en donde puedas estar de manera privada, donde puedas estar sin interrupciones. Y yo creo que tanto el hábito de orar como el de leer de manera personal tiene que ser en un espacio en donde no haya interrupciones. Donde no esté la televisión, donde no esté el perro, donde no esté tu hermanito, donde no esté tu hijo, donde no esté tu esposo dándote lata también. Tienes que buscar ese espacio, ¿no? Es más, poner un letrero ahí en la puerta donde vas a estar, o una cortina, ¿no? Que diga, estoy haciendo mi devocional, ¿no? O no interrumpir, como le quieras poner, ¿no? Entonces tienes que tener esa fase de iniciación, ¿sí? Y el contexto en el que lo vas a hacer, ¿no? En segundo lugar está lo que le llaman la fase de aprendizaje. Y en esta fase tienes que hacer que se repita realmente de manera constante esa práctica que dijiste. O sea, el contexto con lo que vas a hacer, o sea, tu meta con el contexto que definiste para realizarla, tienes que ver que se cumpla al 100%, y esa es la fase de aprendizaje, ¿no? Y el logro del hábito finalmente acaba en lo que se le llama la fase de estabilidad. En esta fase es donde ya el hábito se formó y se ha consolidado, y de manera consistente lo haces ya sin ningún esfuerzo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los pasos así concretos? Bueno, en primer lugar, definir tu hábito, ¿no? Decidir la meta que te gustaría conseguir. Crecer espiritualmente. Ok, para crecer espiritualmente tengo que leer la Biblia y también tengo que orar, ¿ok? En segundo lugar, tengo que elegir la acción para conseguir la meta. Pues orar y leer, ¿no? Que lo pueda hacer y que lo pueda hacer a diario. En tercer lugar, planificar cuándo y dónde lo voy a hacer. Y en cuarto lugar, el tiempo. Si son 10, si son 5 minutos, son 4 cosas que te van a ayudar a definir el hábito que quieres desarrollar. Y los consejos para que no falles en desarrollar tu hábito. Concentrarte en un solo hábito, ¿ok? No quieras desarrollar los 7 hábitos en un mes. Digo, si te esfuerzas quizás lo logres, pero el consejo es no más de un hábito. Quizás el de lectura y oración los podrías hacer en conjunto, pero no todos juntos. Concentrarte en un solo hábito, es el primer consejo. Segundo consejo, motívate, ¿sí? Busca la motivación correcta para lo que vas a hacer. ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve leer tu Biblia? Pues obviamente porque tienes la bendición de Dios en tu vida, tienes la protección, el cuidado. Si tú estás bajo la autoridad de Dios, Dios te protege, Dios te cuida, Dios te provee también. ¿Cuál es la motivación que tienes? Debes tener esa inspiración. Y la inspiración, en este caso, para los hábitos piadosos, debe ser simplemente el honrar a Dios, el practicar tu devoción a Dios. Otro consejo, visualiza la recompensa. Ya dijimos, mira las cosas de arriba. Ve a dónde te estás acercando. No es que te estás acercando a morir, te estás acercando a la vida eterna. Y hablábamos de ser perfectos, de estar preparados, ¿sí?, para dar razón de nuestra fe. Entonces esa es la recompensa, que tú puedas impactar a otros y que puedan ser contagiados del camino, ¿ok? Que también puedan tomar ese camino. Otra de los consejos es evitar interrupciones al inicio. Que si sabes que la semana que viene vas a estar desvelándote en el trabajo, o que vas a tener cierre de mes, o si vas a salir de vacaciones y que tu rutina va a ser totalmente diferente a lo que haces diario, no empieces ahorita, empieza después de esos eventos que alteran tu rutina. O sea, evita interrupciones en el inicio del desarrollo de tu hábito. Ok. Otro consejo, no te rindas. Ese es el consejo, el más importante, ¿no? No te rindas. Si no lo lograste a la primera, vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar, ¿sí? Estamos llenos de malos hábitos, hermanos. Tenemos muchos malos hábitos, ¿sí? Sobre todo uno de los hábitos más malos que tenemos actualmente es el uso del celular. Perdemos demasiado tiempo en el celular, viendo videos o en la computadora, ¿no? Viendo videos, viendo documentales, viendo predicaciones del hermano Hugo, imagínense. No, bueno, ese no es tan malo.
Pero hay muchos malos hábitos, ¿no? Depende de lo que estén viendo, pero hay muchos malos hábitos. Ubícalos en tu vida y date cuenta que hay hábitos que incluso deberías eliminar de tu vida. Ahora que hagas un análisis de, ok, quiero desarrollar hábitos piadosos, pero tengo estos otros hábitos, quizás habrá hábitos que tienes que entregarle al Señor. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo para leer el devocional diario, ¿no? Y en la mañana son 10, 12 versículos, que ya hicimos el ejercicio con los jóvenes, unos que leen rápido, unos que leen más lento, son 2 minutos, hermanos, 2 minutos. 2 minutos que pienses en Dios, que agarres tu Biblia, es más, ni siquiera agarres tu Biblia, que agarres tu celular, que ese sí lo agarras mucho, veas el WhatsApp y digas, ya lo leí. Es más, si tienes una aplicación ahí en Android que te lee los mensajes, hasta lo escuchas, ni siquiera lo tienes que leer, hasta con esa pereza, ¿no? De no queremos leer, queremos que nos lo lean. Bueno, 2 minutos. ¿Podrás desarrollar ese hábito? 2 minutos en la mañana, antes de que hagas otra cosa. Digo, si te levantas antes de las 7, pues no va a estar el texto, ¿no? Pero a las 7 de la mañana está el texto ahí puntual, gracias José. A las 7 de la mañana está el texto allí para que lo leas. En el momento que te levantes, te sientes en la cama o en el catre, en la hamaca donde te duermas, digas, esa hermana José no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Ahí está el mensaje, ¿no? Y sí tiene que hacer, ¿no? Entonces, digo, si ella puede hacer el hábito de apoyar a su iglesia mandando ese mensaje a las 7 de la mañana, ¿podrán estas 50 personas darse 2 minutos para leerlo? A veces no apreciamos, hermanos, el esfuerzo que hacen otros porque nosotros crezcamos espiritualmente y desarrollemos hábitos piadosos. Yo les invito a que consideren eso, ¿sí? Entonces, no se rindan. Lleven un récord, así en el calendario, ¿no? Un día sí, 2 no, 3 sí, 1 no. Hagamos hábitos. 10 semanas son 70 días. Deberíamos poder desarrollar un hábito piadoso de esa forma. Si lo hacemos para otras cosas, hermanos, ¿no? Yo he desarrollado un hábito de tomarme una pastilla para la presión todos los días, ¿no? A veces se me olvida y tengo una testiga que ya me vio feo, pero lo hacemos por nuestra salud. ¿No lo haremos por nuestra salud espiritual? Entonces, seguir estos principios, seguir estos consejos, pues nos va a ayudar a lograr lo que nos propongamos en cuanto a desarrollar hábitos, en este caso, hábitos piadosos, ¿no? Y no se obsesionen con el tiempo. Dicen que hay más tiempo que vida, ¿no? Es un dicho secular. Pero yo lo que les puedo decir es que el tiempo se está acabando. Tic-tac, tic-tac, ¿no? El tiempo se acaba y nosotros no acabamos de buscar agradar a Dios con nuestra vida. Seguimos buscando nuestro propio beneficio, seguimos buscando nuestra propia satisfacción, seguimos peleándonos con el prójimo, seguimos peleándonos con la iglesia, con el pastor, y el problema es nuestro, hermanos. Esta frase que dijo un señor que se llama Will Durant, ahí si quieren lo googlean, Will Durant, él dijo, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Eso dijo el señor Durant. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Desarrollemos hábitos piadosos para mostrar nuestra devoción a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Déjenlo para mí, a mí sí me cuesta pararme después de 1 hora de estar sentado. Socorrito no se tiene que parar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a concentrarnos en Dios, vamos a hablar con Dios y vamos a decirle que queremos hacer hábitos piadosos, ¿sí? Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, cuántas gracias te damos por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y nos muestras a través de tu escritura que nosotros podemos desarrollar estos hábitos piadosos para no solamente agradarte a ti, sino también por beneficio para nosotros mismos. Porque si nosotros decidimos obedecerte,
Sabemos que en ti hay bendición, sabemos que en ti hay prosperidad, que en ti hay protección, Señor, y que no necesitamos nada de nadie más porque tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que tú nos sigas guardando, que tú nos protejas, Señor, que tú nos sigas proveyendo todo lo que necesitamos como hasta ahora y que nos ayudes a impactar a otros, Señor. Que otros puedan ver que nosotros somos de ese camino que ha sido perseguido de hace más de 2000 años, Señor, y en el que tú nos has puesto, Señor, porque nosotros queremos servirte, nosotros queremos ser tus testigos y queremos, Padre, ser marcados con esas características que necesitamos desarrollar para que otros más, Señor, puedan buscarte, que puedan buscar tu rostro y que puedan alcanzar salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, permanezcan de pie, hermanos. Hermano Miguel.